Vamos a continuar con los temas de la unidad 1 de matemáticas aplicadas, pero antes de ello sí me gustaría hacer algunas observaciones en cuanto a la evaluación diagnóstica. Hay dos preguntas en donde fallaron más. Una de ellas es, ¿cuál de los siguientes números es el menor? Era una pregunta de opción múltiple, en realidad muy sencilla, que lo que necesitaban ustedes nada más era identificar de 4 cantidades, compararlas para saber cuál era menor. En este caso tenemos 3 números con decimal y una fracción. Lo primero que debieron de hacer es convertir la fracción a decimal, porque es más sencillo comparar decimal con decimal que un decimal con una fracción. Si dividimos 4 entre 25 nos da 0.16. Entonces, este menos 4/25 era lo mismo que decir menos 0.16. Ahora sí, si a algunos se nos complica comparar números, sobre todo porque son negativos y no sabemos cuál es menor que otro, entonces nos podemos auxiliar de una recta numérica. A ver, dejen ver que me salga un poquito derecha esta recta. Ahí está. Muy bien. Voy a hacer una recta numérica y voy a recordar cómo están ubicados los números reales en esta recta numérica. Un número, cuanto más a la izquierda esté, menor va a ser. Y cuanto más a la derecha vaya, entonces va a ser mayor. Aquí tenemos, por ejemplo, el 0, aquí el -1, por acá tengo el 1 positivo, por acá el -2 y así nos vamos. Y puedo ubicar para saber, si yo ubico números en la recta numérica, el número que está más hacia la izquierda va a ser el número menor. Y entre más a la derecha se vayan, van a ir aumentando o creciendo esas cantidades. Empiezo con el -12. El -12 pues está muy pegadito al 0, perdón. Ya se va acercando al -1, entonces sería -12. Sigo con el menos 0.16. El menos 0.16 vamos a poner que está por aquí aproximadamente, ¿no? Menos 0.16. Ya me acerqué más, o sea que el -16 es más pequeño porque está más hacia la izquierda que el -12 o el menos 0.12. Ahora me voy con el menos 0.121. Ese menos 0.121 está un poquito antes que el menos 0.12. Ahí ya vi que de los tres el menor es el menos 0.16. Ahora me voy con el menos 2.03. Menos 2.03 está bien pegadito al menos 2, menos 2.03. Y ahí ahora sí es bien claro o está bien claro cuál es el número menor. El número que en la recta numérica está más hacia la derecha de estos cuatro es el menos 2.03 y esa era la respuesta. Es necesario que cuando trabajamos con sucesiones numéricas, ustedes identifiquen si cada que pongo un término, esa cantidad va aumentando o disminuyendo. Entonces es importante saber cuándo un número es más grande o más pequeño que otro, porque de esta manera nosotros podemos identificar si nuestros resultados son lógicos o no son lógicos. Si mis cantidades van disminuyendo, entonces la diferencia es negativa porque le voy restando cada que saco un término. Si calculo la diferencia y me da positiva, pues es ilógico, algo hice mal. Es por eso que es importante ir identificando las cantidades de cada término en la sucesión numérica. El otro ejercicio que también estaba muy sencillo, que era un ejercicio, ya un problema de aplicación, nos dice, un submarino se ubica a 200 metros de profundidad. Emerge a una velocidad de 2 metros por minuto. ¿A qué profundidad estará al cabo de una hora? Ahí sí, solamente el 50% contestó correcto. Si no entiendo, entonces puedo ayudarme con un dibujito. Aquí tengo donde inicia el mar o donde inicia el agua y el submarino está por aquí. Nada más lo voy a dibujar así. Imaginemos que aquí está el submarino, ¿no?
Entonces, mi submarino me dice que está a 200 metros de profundidad. Esto es como si fuera una recta numérica, pero ahora de manera vertical. Aquí tengo el 0, donde inicia el agua o la profundidad, y aquí está el menos 200. Está a una profundidad de menos 200 metros. Ahora sí, vamos a analizar. Me está diciendo emerge a una velocidad de 2 metros por minuto. Cuando nosotros tenemos un problema de aplicación, ahí es donde se ve la importancia de la comprensión lectora. Es muy importante que ustedes en esta asignatura que es matemáticas aplicadas, en donde vamos a estar abordando muchos problemas que yo se los doy como texto, ustedes puedan entender primero qué es lo que les estoy preguntando. Si se quieren ir directo a contestar, a veces pasa lo que pasó en este ejercicio. Entonces damos por hecho algunas cosas o no entiendo una palabra y resulta que esa palabra era clave para entender qué es lo que tenía que hacer, como en este caso. Me dice que está emergiendo. Si no sé qué es emerger, entonces necesito investigarlo. ¿Qué es emerger? Si yo busco en internet, emerger me dice que es salir de dentro del agua o de otro líquido. Quiere decir que este submarino ya va a salir hacia donde se está desplazando hacia arriba. Ahora sí, ¿cuántos metros? Si pasó una hora, ¿cuántos minutos tiene? Una hora tiene 60 minutos. Entonces, si cada minuto, en un minuto, avanza 2 metros, en 60 minutos, ¿cuánto avanzó? Y ya es una simple regla de 3 que sería igual a 60 por 2 entre 1. ¿Cuántos metros aumentó ese submarino? 120. Quiere decir que subió 120 metros. Si a esto yo le resto 120 a cómo estamos, nos quedamos a 80 metros de profundidad. ¿A qué profundidad está? Los que contestaron 320 se equivocaron porque en lugar de hacer que emergiera, sumergieron más ese submarino. Entonces ya vieron, a veces el problema de que contestemos mal un ejercicio no radica en que no sepamos resolverlo matemáticamente, sino que no comprendemos el problema, y si no comprendemos en qué consiste lo que me están preguntando, si no entendemos todas las palabras una por una, entender qué me está diciendo el problema, pasa lo que pasó en este caso. Quedamos por hecho muchas cosas, contestamos de forma automática y no reflexionamos ni comprendemos lo que estamos leyendo. Les encargo, cada que contesten un ejercicio, por más simple que se vea, piensen, analicen y reflexionen qué se les está pidiendo. Esto sería todo por la evaluación diagnóstica. Ahora sí, vamos a continuar con los temas de la unidad 1 de razonamiento lógico matemático. En este video vamos a terminar con el tema de sucesiones aritméticas. Recordemos que hicieron una tarea. En esa tarea ustedes calcularon el modelo matemático. Hicieron una tabla donde veían cómo se comportaba cada uno de los términos y entonces hacían la deducción de que esa sucesión aritmética se comportaba de cierta manera a través de una fórmula. Por ejemplo, uno de los ejercicios donde el primer término era 2 y la diferencia era menos 4, entonces decían que para calcular cualquier término teníamos que poner el 2, que era mi valor del primer término, más n-1 por 4, por menos 4, que era la diferencia. Hicieron su segundo ejercicio, empezaron a hacer lo mismo en la tablita y se dieron cuenta que el resultado era muy similar a los anteriores, pero ahora empezaba con 2, que era mi primer término, y terminaba con 5, que era mi diferencia. Y ahí como que igual y empezó a causar mucho ruido en ustedes el hecho de decir, bueno, ¿tendrá caso hacer todo el procedimiento si yo ya estoy viendo hacia dónde va mi resultado?
volvieron a hacer lo mismo con el tercer ejercicio, que el resultado dio igual a 9/11, que era el valor de A subíndice 1, más n menos 1 por menos 3 medios, que es el valor de la diferencia. Y volvieron a ver o a comprobar que efectivamente el resultado había sido el que ustedes pensaban que iba a ser. Y ahí como que ya dijeron, bueno, entonces la maestra, ¿para qué nos está pidiendo que hagamos todo el procedimiento? Si ya estoy viendo que el resultado lo puedo tener directo, ya puedo saber yo cuál es el resultado sin tener que hacer todo el procedimiento, porque ya vi que en todos los ejemplos y en todos los ejercicios que hemos hecho, siempre el resultado se comporta de la misma manera. ¿De qué manera se comporta? De esto, digo. Para calcular cualquier término de una sucesión aritmética, empiezo escribiendo el primer término. A eso le sumo el valor de n menos 1 y eso lo multiplico por la diferencia. Yo estoy segura que algunos de ustedes hicieron a lo mejor los últimos ejercicios ya directos. Yo les pedí que hicieran la tabla precisamente porque quería que llegaran a través de su habilidad de razonar de manera lógica matemática a esta deducción. ¿Cuál es la deducción? La deducción es que para nosotros querer o calcular, obtener cualquier término de X sucesión aritmética, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, que le vamos a llamar fórmula del término general. Quiere decir, para calcular cualquier término de una sucesión aritmética, ojo, tiene que ser sucesión aritmética para que se pueda aplicar esta fórmula. El resultado va a ser igual al valor del primer término más el valor de n menos 1 por la diferencia. Y con esto ya puedo calcular cualquier término de cualquier sucesión aritmética sin tener que calcular su modelo matemático. Ya me di cuenta que siempre se cumple lo mismo, entonces eso lo simplifico con una fórmula. Y así es como llegamos a nuestra primer fórmula del tema de sucesiones, que es esta: término general de una sucesión aritmética. ¿Qué les encargo que hagan? Ahí en casita, ustedes van a cortar una hoja de las hojas opalinas que les pedí. Si recuerdan, les pedí que trajeran ahí en la libreta unas 2 hojas opalinas. Van a cortar una hoja opalina en 4 partes, o sea, lo doblan a la mitad de manera vertical y a la mitad de manera horizontal. Una de esas partes de la hoja, uno de esos cuartitos, ustedes lo van a utilizar para anotar las fórmulas que vayamos viendo del tema de sucesiones. Entonces aquí le voy a poner que el tema es sucesiones numéricas. Y voy a empezar con mi primer fórmula. La primer fórmula va a ser término general de una sucesión aritmética. Es importante, si la sucesión es de otro tipo, esta fórmula no se utiliza. Y el resultado va a ser A subíndice n es igual al primer término más, porque aquí uno se les fue, no ponían el más y entonces el n menos 1 ya no estaba sumando, estaba multiplicando con el término y ahí estaba mal su resultado, entonces ahí queda. Así es como vamos a calcular cualquier término de una sucesión aritmética. Ya nos vamos a ahorrar calcular todo el modelo matemático, ya no es necesario. Ya vimos que sin hacer todo el procedimiento podemos llegar directo al resultado, que es esta fórmula. Entonces ya nada más apliquen directo la fórmula. ¿Por qué fue importante que ustedes hicieran todo el procedimiento en un inicio? Para que sepan de dónde viene la fórmula. Así surgen las fórmulas que conocemos en matemáticas, en física, en química. Se dan cuenta que siempre hay el mismo patrón y siempre llego a un mismo resultado, entonces hago la deducción de que siempre en ese fenómeno o en esa situación se va a aplicar que el resultado va a ser de esa manera.
y lo generalizo para poder aplicarlo de cualquier tipo. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice, calcula el tercer y décimo término de la sucesión 1, 7, 13, 19 y 25. Una forma sería poner o seguir con los siguientes términos hasta llegar al término 10 y ya nada más ubicar cuál es el término 3 y cuál es el término 10. Pero ahora imagínense que les hubiera pedido el término 100. No tiene caso ir número por número si nada más me interesa el 100, no el 99, el 98 y todos los anteriores. Entonces, ¿por qué les pedí en este caso el tercer término? Para que vean que aunque yo ya sé que vale 13, con la fórmula me va a dar la misma cantidad. Ahora sí, lo primero que tengo que hacer para saber si puedo aplicar la fórmula es ver si es una sucesión aritmética. ¿Qué característica tiene una sucesión para que sea aritmética? Que la cantidad que voy sumando siempre sea la misma, o sea que mi diferencia que estamos nosotros identificando con la letra D sea una cantidad constante. Vamos a calcular la diferencia. Ustedes seleccionen cualquiera de los términos. Yo voy a seleccionar el 19 y a ese término le voy a restar el término anterior, menos 13. Ahora sí, 19 menos 13 es 6. La diferencia es 6. Vamos a ver si la diferencia siempre es la misma. 1 más 6, si da 7. 7 más 6, si da 13. 13 más 6, si da 19. Y 19 más 6, si da 25. Entonces, sí es una sucesión aritmética porque la diferencia sí es constante. Ahora sí, aplico mi fórmula. Voy a calcular qué término, el tercer término, o sea, el término de la posición 3. Va a ser igual al primer término. Estoy utilizando la fórmula ya con los valores de mi sucesión. 1 más, ¿cuánto vale n? 3, porque es el primer término, del tercer término, perdón. Menos 1 por la diferencia que es 6. Voy a anotarles aquí arriba para que no se me vayan a confundir. Estoy ocupando la fórmula de A subíndice n es igual a A subíndice 1 más n menos 1 por la diferencia. Sustituí valores para A subíndice 3. Y ahora sí, hago las operaciones. ¿Qué hago primero? La resta 1 más 3 menos 1, 2 por 6, 2 por 6, 12 más 1, 13. Y ahora sí, mi tercer término es 13. Ya veo que sí, entonces ya vieron. Aquí en este caso, pues yo ya lo conocía, pero ya verificaron o comprobaron que esta fórmula sí la puedo aplicar, sí me da el resultado. Ahora voy con el término 10, que no lo conozco y no quiero conocer o calcular los 9 anteriores para poder conocerlo. Pues me voy directo con la fórmula. A subíndice 1 es 1 más 10 menos 1 por 6. 1 más 10 menos 1, 9 por 6, 9 por 6, 54. Más 1 es igual a 55. Y ese sería mi décimo término en esta sucesión. Si alguien tiene duda de si será o no, pues entonces calculen los siguientes términos hasta llegar al término 10 a ver si sí les da 55. Para eso vamos a estar aplicando esta fórmula. Si conozco el valor del primer término y el valor de la diferencia, puedo calcular el valor de cualquier término de esa sucesión. Vamos a hacer otro ejercicio. Yo sé que están sencillos, pero quiero hacer uno de fracciones para que vean que se hace exactamente lo mismo y cuando les toque un ejercicio de fracciones no se me espanten. Vuelvo a aplicar lo mismo, dice calcula el octavo término, entonces voy a empezar a ubicar mi diferencia. La diferencia, selecciono cualquiera, por ejemplo, menos 71 séptimos. Y le voy a restar el término anterior, que es este, menos 76 séptimos.
negativo por negativo, positivo, menos 71 séptimos más 76 séptimos es igual, 76 séptimos y 71 séptimos tienen el mismo denominador. Como estoy haciendo una resta, se pasa el denominador y nada más resto numeradores. 76 menos 71, 5 séptimos. Esa sería la diferencia. Vamos a ver si sí. Y para saber si sí, me conviene transformar este 13, que es un entero, a séptimos. Menos 13, si lo quiero convertir a séptimos, tendría que multiplicarlo por 7 séptimos. Y 13 por 7 es igual a 91. Entonces quedaría como 91 séptimos. Ahora sí, de 91 a 86, si hay 5. De 86 a 81 tampoco hay 5, también hay 5 séptimos, perdón. De 81 a 76 también le resté 5 séptimos. Y de 76 séptimos a menos 71 séptimos también le resté 5 séptimos, entonces sí es una sucesión aritmética. Procedo a aplicar la fórmula que era A subíndice n es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Esto sería igual a subíndice 8 porque está preguntando el octavo, igual a menos 13 más 8 menos 1 por la diferencia que es 5 séptimos. Esto quedaría igual a menos 13 más 7 por 5 séptimos. Un entero, para multiplicarlo por una fracción me conviene hacerlo fracción, o sea, ponerle denominador 1. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Directo. Numerador por numerador, denominador por denominador. Esto quedaría igual a menos 13 más 7 por 5 entre 1 por 7. ¿Por qué no hice las multiplicaciones? Bueno, porque aquí me doy cuenta que tengo un 7 en numerador multiplicando y un 7 en numerador dividiendo. Y yo sé que en una fracción, cuando la misma cantidad está multiplicando en numerador y denominador, se vuelve 1 o se puede simplificar. 7 entre 7 es 1, entonces el resultado me quedaría nada más 5 enteros o 5 sobre 1. Que hubiera sido lo mismo que decir 7 por 5, 35 séptimos. 35 séptimos, le saco séptima y me da 5 entre 1, que es igual a 5. Nada más que aquí ya lo hice para no tener que hacer todo este procedimiento. Es igual a menos 13 más 5. 5 menos 13 menos 8. Y ese sería el valor del término número 10, sin tener que calcular los otros términos hasta llegar al 10. Ya nada más me voy directo a aplicar la fórmula. Hasta aquí vamos a llegar con sucesiones aritméticas. Ya vimos de dónde salió la fórmula del término general y cómo puedo calcular o saber el valor de cualquier término de una sucesión aritmética aplicando la fórmula del término general, que es A subíndice n es igual a A subíndice 1 más n menos 1 por la diferencia. Ahora sí, hasta aquí vamos a llegar. En el siguiente video o la siguiente clase vamos a abordar el tema de series aritméticas.